Bueno, em, una claridad aquí con el patrón oro. En los años 40, el patrón oro comenzó a ser, mm, bueno, el original, el patrón oro de que cuánta moneda había en el país dependía de cuánto oro había en el país, se cambió a un patrón de el cambio oro con el dólar. Y eso fue el acuerdo Bretton Woods. Eso fue ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a mantener un estándar, pero no tan fijo a la moneda, no tanto a lo que hay en el país, sino a cuánto en verdad hay en Estados Unidos. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar, o mantener una tasa de cambio fija de una moneda, como por ejemplo en la libra esterlina frente al dólar estadounidense, y esta a la vez vamos a ver cuánto depende, cuánto es cada dólar frente a la cantidad de oro que hay en la economía estadounidense. Es decir, que el dólar estadounidense iba a mantener una estabilidad y la moneda extranjera iba a tener una estabilidad frente al dólar. Ahí fue cuando se mantuvo pues se hizo ese cambio pues técnico del patrón, del patrón oro basado en el dólar. Ahora bien, ahora bien, cuando en Estados Unidos se dieron necesidad de estar imprimiendo más dinero para poder solventar los gastos que estaban teniendo, entonces, ¿qué pasa? Cada dólar se va a volver se va a volver cada vez menos poderoso en el mundo. ¿Por qué? Porque van a haber cada vez más dólares en el mundo y sin embargo, estas personas digamos como, por así decirlo, bueno, estos países, por ejemplo, los países europeos, van a tener la capacidad de, con los mismos dólares que estaban comprando antes, quizá comprar más mercancías en Estados Unidos. ¿Por qué creen que pasa esto, muchachos? ¿Escuchan, cierto? ¿Me entienden la pregunta? Porque Europa tiene más valor, ¿sería? No. Veamos la situación. La idea es que, digamos, un franco suizo vale digamos, $2. Es un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Y el acuerdo Bretton Woods es, usted me hace el favor, por cada franco suizo que yo le dé, usted me da $2, ¿ok? Ese es el acuerdo. ¿Qué pasa si Estados Unidos comienza a gastar y a gastar y a gastar y a imprimir dólares y dólares y dólares? ¿Qué pasa cuando ese dólar cada vez se hace menos valioso en su economía local y en la economía general del mundo? Cada uno de estos dólares comienza a representar cada vez menos mercancías, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se está viendo perjudicado por esta característica del mercado y comenzó a ver que no le estaba sirviendo esta situación, comenzó a ver que pronto este cambio oro basado en el dólar no le estaba sirviendo y además no le permitía generar la misma cantidad de dólares que el momento lo necesitaba. Al hacer esto, dijeron a Estados Unidos en los años 70, abandono este acuerdo de Bretton Woods. No me sirve más. Necesito tener libertad sobre la impresión de mi dinero. Necesito en verdad imprimir más dinero. Entonces, lo que pasó fue que se abandonó y ya con ese abandono de Estados Unidos, Colombia, entre otros, pasó a no tener el, la, la restricción de generar billetes con este Bretton Woods, sino que dijeron, bueno, vamos a mantener un dinero de curso forzoso. Y esa es el único sostén que tiene el dinero en Colombia. Es un dinero que tiene
tiene el respaldo de la nación, es decir, el emisor, el banco emisor, que es el Banco de la República, no tiene obligación de cambiar oro por billetes y su emisión depende solamente de la aceptabilidad de los ciudadanos de este como medio de cambio. Por tanto, una de las labores del Banco Central es hacer que los ciudadanos mantengan esa aceptabilidad, que no vayan a perder la fe sobre el billete, sobre el peso colombiano, ayudar a que las personas mantengan y en el futuro siempre acepten el dinero colombiano, el peso colombiano, como una moneda aceptada para las transacciones. Fíjense ustedes lo que está pasando en un país como es Venezuela, donde el mismo dinero de allá, el bolívar, ha perdido esa aceptabilidad y las personas, muchas, comenzaron a transar en dólares y en pesos colombianos. En pesos colombianos están haciendo sus transacciones porque le han perdido completamente confianza al bolívar y al nuevo bolívar, pues, que llamaron hace Pues una poco. pregunta. Señor. Por ejemplo, los países que adoptan el dólar, que antes manejaban, por ejemplo, como Perú, Ecuador, ¿eso también afecta mucho la economía? Ese cambio de plástico, o sea, de la moneda local al dólar, ¿o cómo Perfecta afecta pregunta, esto? perfecta pregunta. Mira que ya lo voy a mostrar aquí y con este ejemplo te respondo, espero. En Ecuador, justo cuente como tú me estás diciendo, entre 1999 y 2000 la economía se dolarizó. De hecho, tú vas a Ecuador y puedes comprar cosas en dólares. O sea, es decir, para las compras diarias de usuario no necesitas cambiar dólares, sino que puedes ir con los mismos dólares y comprar cosas, pagar servicios y todo. Bueno, ¿por qué se tomó esa decisión? Antes que nada, ¿por qué los ecuatorianos o el gobierno ecuatoriano aceptó que las personas ya habían perdido confianza sobre sobre el sucre, que era la moneda de esa época, y comenzar a aceptar el dólar? Fue porque las personas cada vez veían que los sucres valían menos en la economía. O sea, el sucre que había cada vez representaba menos mercancías, cada vez representaba menos y menos y menos. Entonces la gente, ¿se acuerdan de la ley Gresham, que las personas comienzan a generar a guardar las monedas de mayor valor, en este caso los dólares, comenzaron a guardarlos y guardarlos y guardarlos y también comenzaron a hacer transacciones con ellos y el peso comenzó, el sucre en esta comenzó a generar desconfianza en las personas. Las personas cuando iban a hacer una transferencia o algo decían, no, págueme en dólares, págueme en dólares, págueme en dólares y a guardar estos dólares por lo regular e intentar deshacerse de los sucres. Bueno, eso genera un problema en la economía. Eso genera un problema y es que los dólares comienzan a hacerse demasiado valiosos, y al hacerse demasiado valiosos, esa moneda comienza a costar cada vez más y más y más. Para un país, para un gobierno, es muy difícil hacer inversión, comenzar a aceptar, comenzar a comprar moneda extranjera sabiendo que está tan costosa. ¿Sí me entienden? O sea, el gobierno necesita hacer inversiones extranjeras con dólares, pagar deuda externa con dólares, necesita hacer todo eso con dólares y la gente comienza a atesorar este dólar, sube el precio del dólar y por tanto, entonces el gobierno le cuesta cada vez más pagar cosas en el extranjero y todo eso porque a fin de cuentas los dólares que recibe el gobierno también vienen de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Sí entienden esa lógica, cierto que sí? Sí, profe. Cuando necesita pagar créditos externos, necesita pagar mercancías en el extranjero, necesita pagar un poco de cosas. Y esos dólares cada vez son más costosos. La gente comienza a atesorarlos y comienza a hacer cada vez esta mercancía más costosa. Cuando pasa eso, entonces el gobierno dice, no, vamos a aceptarlo para que la gente no lo atesore, para que la gente no lo guarde así como con tantas ansias y no le suba el precio. Eso hace que la moneda extranjera cada vez sea, digamos, de una más estable, sea aceptada, la gente pueda comerciar con ella, no la atesore tanto, no haga lo de la ley de Gresham, sino que la gente ande con el dólar, sí, comercie con ellos,
con los dólares, que lo reciba, pero también que lo suelte fácil, y el precio del dólar, digamos, de manera está estable. Entonces lo acepta y lo acuña como una moneda de uso legal para hacer transacciones en Ecuador. Entonces ya esto lo que hace es que al Banco Central ecuatoriano le quita esa potestad de estar generando billetes, ¿no? Pues no lo necesitamos ya, ahora comerciamos con dólares. Y Ok. pasa esto, señor. Entonces, ¿en Ecuador también hacen ellos sus dólares o también No, los traen de Estados Unidos? no, todos vienen de Estados Unidos. Ah, ya, ok. Todos vienen de Estados Unidos. De lo que en Ecuador no se imprime un solo dólar. Dependen de cuánto se imprime en Estados Unidos. Y entonces ahí hay una contraparte de lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos dólares o cuántos billetes haya en la economía de Ecuador? ¿Cuántos billetes hay en la economía de Ecuador? Depende de cuántos emitan desde Estados Unidos. O sea, supedita la capacidad de crear billetes a una economía extranjera, en este caso Estados Unidos. Entonces, por esa parte queda como amarrado lo que ellos hagan. Si ellos imprimen mucho, si en Estados Unidos llegan a imprimir muchos dólares, porque lo necesitan para pagar a bueno, para darle subsidios a las personas y todo, esos dólares por alguna parte van a llegar a Ecuador y van a inundar otra vez el mercado ecuatoriano con dólares y puede generar inflación si imprimen demasiados, pues. Si por lo contrario, si en Estados Unidos dicen, no, mira, necesitamos que se impriman cada vez menos billetes acá porque hay mucha inflación en Estados Unidos, pues Ecuador, si necesita sus billetes, probablemente no los vaya a tener. Porque se pueden ir a otros países, se pueden ir a Estados Unidos, o se recoge toda la oferta monetaria en todo el mundo, pero de dólares. Entonces eso va a afectar a la economía ecuatoriana en sus capacidades de crecer. ¿Sí ven? Entonces ese es el punto malo de aceptar una moneda extranjera como la moneda interna, es decir, dolarizar la economía, y es que queda supeditado a lo que haga el país emisor. ¿Ya? Listo, Pepe. O sea, que quedan a la espera de lo que suceda con el país de origen de la moneda. Sí, señor. Oh, inclusive es feo. Pero, o sea, hay una posibilidad de que nosotros los colombianos también perdamos el peso colombiano. Pues acá no hemos llegado hasta ese punto en que el peso pierda tanta capacidad adquisitiva. No hemos llegado hasta allá. No hemos llegado ni cerca hasta allá. Lo que pasó allá es que no se controló la inflación y por eso es que el Sucre perdió la capacidad adquisitiva y perdió la confianza de las personas. Acá no hemos llegado hasta ese punto. Y el gobierno colombiano desde el 91, como ha estado, digamos, de alguna manera medido o limitado para imprimir billetes, como nos decía Santiago antes, no ha generado inflación creciente como hemos visto en otros países, por ejemplo, y qué pena decirlo, y maluco decirlo tanto, Venezuela, que imprimieron y ahora la gente le perdió confianza al Bolívar. De hecho, hacen bolsos con ellos y hacen cosas con ellos y muchos de ellos lo que hacen es recibir pesos colombianos y decir, no, sabes qué, págame con pesos porque yo necesito otra mercancía, no ese Bolívar porque ya no le creo. Y el dólar también, decir, bueno, no va a recibir tantos dólares. Eh, a mí me parece muy curioso el caso, digamos, de un país como Uruguay que no dolarizó su economía, sino lo que hicieron fue decir, el dólar acá es una moneda, digamos, como recibida, si bien hay pesos uruguayos, hay dólares y la gente puede comerciar con dólares tranquilamente, sin problema. Entonces es una medida como intermedia, simplemente no le pone restricción a las monedas. Entonces tú vas a comprar un electrodoméstico, más probable es que lo compres en dólares y no en pesos uruguayos. ¿Para qué? Para que la gente pueda, digamos, de alguna manera mantener una estabilidad en esos precios, porque los precios de los televisores, de los refrigeradores y todo eso dependen mucho de las importaciones. Bueno, es una importación porque no se hacen allá. Entonces, si se sostiene el precio en dólares, es más fácil, digamos, de alguna manera sostener el precio en el tiempo. Si lo ponen en pesos uruguayos, depende mucho del estado de
cuánto vale el peso uruguayo, entonces que capaz que fluctúe mucho. Entonces esas empresas prefieren vender en dólares, o las empresas de servicios venden en dólares para mantener una, digamos, de alguna manera, el valor de su trabajo, el valor de su mercancía. ¿Sí me entienden? ¿O no? Quizás eso perdón. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí que para conservar el valor de la mercancía prefieren como tener la moneda, el dólar, que es la que mantiene el valor. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, si eres un importador, compras la mercancía en dólares, te cuesta $200 traer un televisor a Colombia, ¿sí? Digamos que el peso estuviera fluctuando o que subiendo bajando todo subiendo de precio, todo subiendo de precio, y tú dices, no, es que mi televisor estaba 700.000 pesos y lo iba a vender a 700.000 pesos. Cuando ves después, lo vende a esos 700.000 pesos en un mes y esa mercancía en verdad perdón, y ese dólar ahora ya está cada vez más caro, entonces tú le terminas perdiendo. Tú vas a decir, recibí $200 y quizá pagué $200, pero le perdí a ese televisor, a la venta de ese televisor, entonces yo prefiero decir, no, voy a venderlo a $250, saco al menos $50 y en el futuro lo venden $250 y no le pierde. Pero cuando usted depende de cuánto vale la moneda en el futuro, cuánto esa moneda fluctúa mucho, cambia mucho, entonces prefieren decir, no, yo le vendo a tantos dólares y ya. ¿Sí me entienden? Pero en Colombia, Colombia, aunque fluctúa, no fluctúa tanto como ha fluctuado en otros países, entonces acá no es una práctica tan recurrente. Ah, ok, perfecto. ¿Sí No, entienden pero ahí? es que mamá lo decía porque yo tengo un amigo que compra mercancía acá en Colombia Sí, y la vende en Ecuador, sí. ¿ya? Y para él le sale más rentable, obviamente, porque al vender la mercancía colombiana en Ecuador, él gana casi 3 veces lo que compró en Colombia. Por eso le preguntaba lo de la moneda. Sí, es verdad. Eso podría ser cierto si los precios que manejan allá son mejores, pues. Pero eso también, eso no solamente depende de cuánto vale la moneda, sino cuáles son los precios que se manejan en un lado y en el otro, los costos que se manejan en un lado y en el otro. No sabría decirte el ejemplo particular de tu amigo, pero no solamente mover la mercancía, sino que el precio de la mercancía se sostenga en el tiempo, ¿ya? El punto no es tanto que en un momento del tiempo sea más costoso, más caro, sino que en un mes o en un año la moneda se vuelva menos valiosa. Por ejemplo, lo que le pasó al peso colombiano desde el 2014 para acá, cuando se ha visto tan afectado y si usted mantenía precios estables en pesos colombianos y las importaciones le cuestan cada vez más, pues usted va a terminar vendiendo a un precio menor que vendía antes. O sea, si lo vende en pesos, 2 millones de pesos son menos dólares que lo que eran 2 millones de pesos en dólares en 2014. Entonces puede que le haya perdido. Por eso ustedes hay economías donde dicen, ¿sabe qué? Yo no vuelvo a vender en moneda local, yo vendo solamente en moneda extranjera. Bueno, ¿entendido? Sí, señor, profe. Entonces es importante para una economía mantener esa confianza, pero esa confianza sobre la moneda local. Cuando se pierde, muy regularmente se pasa a dolarizar la economía. Tende la economía a decir, bueno, no sabes qué, no nos matemos más la cabeza con esto, ya perdimos, la moneda local no tiene nada que ver, se internaliza pues los precios en dólares y se pierde ya independencia de lo que haga el país en sí. Va a ser dependiente de lo que pase con Estados Unidos. Si Estados Unidos de siempre ver muchos dólares,
va a generar inflación interna. Si Estados Unidos decide recortar la impresión de dólares, va a generar que pues, de pronto la economía se ralentiza o se ponga más lentica. Entonces eso va, ese es el lado malo de dolarizar la economía. Pasa la economía a depender de lo que pase, que hagan Estados Unidos. Y mira, por ejemplo, dicen, creo que pues, habría que ver, en verdad ver esto. Eh, el bolívar venezolano, como les decía, ha perdido completamente la confianza. El bolívar venezolano no tiene futuro para la transferencia en el mismo Venezuela. Por tanto, la gente ya en estos días, esa noticia es vieja, pero en esos días ya está empezando a hacer más transacciones con pesos, con dólares, en el sur con los reales brasileros, así para poder generar más confianza en sus transferencias, porque saben que ese peso, ese dólar, ese real, no va a cambiar tanto de valor en el tiempo como si el bolívar, ese bolívar cada vez va a valer menos y menos mercancías, mientras el peso colombiano quizá valga las mismas. Listo. Eh, y ojo con esto que les vuelvo y les repito, que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que la mercancía cada vez, como se está generando más billetes, valga cada vez menos mercancías. Esto se llama hiperinflación en economía, cuando la economía cada vez genera un proceso de pérdida de valor de una moneda local. Y entonces esto genera que las mercancías sean cada vez representadas en más y más y más billetes. Eh, A causa de eso, dice esta noticia, ha habido una desaparición, una destrucción del bolívar por la inflación y por esa hiperinflación. Y se espera que se reciban más y más, se vuelva más aceptado en esta economía cada vez más las monedas extranjeras. Bueno, como por ejemplo, acá está, la moneda brasileña en el sur del país, el peso colombiano en el occidente, de occidente como Táchira, Estado Guaira, no sé, y el dólar en ciudades grandes. Por ejemplo, Caracas y todo, ya se pasa a comerciar más con dólares y no tanto con, con la moneda local. Quiero ponerles un ejemplo antes de terminar la clase, creo que ya está cerca de terminar. ¿Me están escribiendo? No alcanzo a ver el chat. Profe, una pregunta. Profe, en el sentido de Venezuela, que tiene un bloqueo comercial, Sí, quiere decir que escasea todo. sí, Al escasear todo, pues lo poquito que hay se pone costoso, ¿sí o no? sí, Pero como imprimieron muchos billetes, ahí donde viene como el desvalúo de la moneda o del sí. billete, El de avalúo, ¿qué es lo sí. que está pasando? Sí, de todo lo que dijiste, un poco. Primero, hay un bloqueo comercial, entonces es muy difícil que una empresa exportadora, digamos, de mercancías o algo vaya a Venezuela y les venda. Primero, entonces eso genera escasez. Segundo, pasó mucho que le quitaran empresas a los dueños de las empresas y entonces, si usted, digamos, si yo a ustedes les pasara mi empresa, qué pesar, pero probablemente ustedes como no la conocen, no van a generar la misma producción que yo, ni igual yo la de ustedes, no, si ustedes me pasan su empresa, obviamente yo les voy a quebrar. Cuando ese gobierno lo que hizo fue quitar la empresa a los dueños, esas empresas comenzaron a producir cada vez menos y eso genera también escasez. Entonces, escasez por el lado de las importaciones, escasez por el lado de la producción interna, entonces hay menos mercancías y a la vez también se le dio por imprimir más billetes, pues escasez de mercancías y un montón de billetes, pues eso no es una buena combinación, lo que les digo los billetes tienen que crecer a la misma velocidad que los bienes y los servicios. Y si crecen a una velocidad mayor, van a generar inflación. Ya, páralo. Si crecen mucho más rápido que los bienes y los servicios, van a generar inflación. Y eso pasó. O sea, escasez y producción de billetes a lo loco. Ahí, la combinación letal. ¿Ok? Listo, profe.
Que quizás este ejemplo se los debía haber puesto al principio, creo que quizás sí. Pero bueno, quiero ponerles un ejemplo del primer cheque de viajero que se creó en la Edad Media. Ustedes saben que es un cheque de viajero, ¿no? Ustedes que son administradores financieros, saben tanto de platas y todo. Bueno, imagínense ustedes una situación como la de Europa en el siglo XV. Voy a mostrarles el mapa de Europa. ¿Ustedes saben dónde queda Jerusalén? ¿Alguien me puede decir? Por acá, por acá. A, B, C, D, E. ¿Dónde queda? Jerusalén. En Israel, En Egipto. en Israel. Acá a la derecha en Israel. Acá queda Jerusalén. Chun, mírenlo acá. ¿Está? Está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Por acá, no tan cerca de la franja de Gaza, pero bueno, más o menos. Ahí entre el Líbano y Jordania, bueno, todo esto. Esto es tierra santa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Tierra Santa, donde de Jesús, pues, dio sus primeros pasos, pues, y comenzó a dar todas sus clases y todo eso, y aquí murió Jesús. Ahora, ustedes saben que en el bueno, siglo XI hasta el siglo XV más o menos, se dieron lo que se llamaban cruzadas, y era que desde Europa, todos estos continentes, había gente católica eran zonas cerradas, como por ejemplo, a ver, ¿cómo les digo? Como Luxemburgo, que es un burgo, una ciudad cerrada, como por ejemplo en España, no, España no tanto. En Inglaterra, algunas ciudades cerradas como Peterborough o Exeter, quizá Bristol, que eran ciudades, digamos, o cerradas y que eran más como un castillo y alrededor unas personitas que le servían a esto. No era como un país, sino que eran como reinecitos pequeños o lo que se llaman, pues, feudos, ¿sí? O un feudo, era como una sociedad cerradita y comerciaba muy poco con otras sociedades, pues. Hagan de cuenta, muchachos, que en estas sociedades tan cerradas no existía el dinero como existe hoy en día. No existe. ¿Por qué? Porque no se comunicaba, digamos, como digamos Francia con España ahora, y entonces existe el euro y pueden intercambiar con ellos. No existía un euro, no existía nada por el estilo. Había monedas que representaban algún valor, pero en plata y en oro y todo esto. Bueno, y Europa en esta época era muy católica. La Iglesia Católica lo había, digamos, permeado mucho, y eran casi todos desde Inglaterra hasta Italia, todo esto era católico en su mayoría. Y estos grupos de personas comenzaron a generar ciertos especie de fanatismo por ir hasta Tierra Santa a rescatar lo que se llama el Santo Grial, pues el restos de la sangre de Cristo y todo esto. Y era viajar todo esto despacio, a caballo y a pie, por todo, desde aquí el Reino Unido, todo eso, todo, donde quisiera, desde Francia, Alemania, llegar hasta Tierra Santa y hacer pues todas sus actividades para recuperar esto. Pues mayoría eran masacres y todo esto. Pero bueno, imagínense todo este viaje tan largo. Obviamente no lo hacía cualquier persona, lo hacían los riquitos pues, de esa época, los reyes, los señores feudales, y se gastaban un platal llegando hasta acá. Pero ese platal estaba representado en oro, ¿cierto? Lo que como les contaba, era la moneda, el dinero predilecto de esta época la unidad de valor predilecta de esta época era el oro. Pero entonces imagínense ir con una tremenda bolsa de oro, una bolsísima así de la riqueza de ellos, tremenda bolsísima, y viajar todo esto, ir pagando hospedajes, ir pagando comidas, todo en ese viaje, caballos, todo hasta acá. ¿Se imagina ese señor la roba de canchiras que le pegan viajando desde acá hasta acá? ¿Sí o no? Señor. Entonces, para evitar ese riesgo, unos monasterios se inventaron
se inventaron como una especie de cheque de viajero. Entonces le dijeron, vea, no se ponga a andar con todo ese oro. Yo aquí en este monasterio, digamos ay, ¿dónde está? Digamos, ¿cuál monasterio? No, voy a poner así. Los monasterios dentro de estas ciudades o abadías le decían, vea, señor, guarde el oro acá. Yo le doy unos certificados de que usted precisamente guardó el oro acá y puede ir a otro monasterio más adelante, que es más seguro, y usted entrega eso y le devuelven su oro, pero allá. Es como una red de monasterios y de lugares donde podían ir, y obviamente la Iglesia Católica tenía mucha plata porque cobraban santas unciones y todo eso que cobraban ellos y todas las demonas que cobran y todo, y podían tener oro guardado en otro monasterio y lo cobraban como una especie de comisión. Les decía, bueno, ok, lo guarda acá, lleva los papelitos, viajó hasta Bélgica y acá llegó a otro monasterio, recogió otras monedas de oro y puede seguir caminando sin tanto oro, pues con un poquito, va pagando sus hospedajes, vas pagando sus especies de comida, el caballo, todas esas cosas, pagan otra parte y sigue, ya coge otras monedas de oro en otro monasterio y sigue, hasta que llegaron hasta Jerusalén, ¿sí? Obviamente esto requiere comunicación entre muchos y muchas monasterios y todo, y eso fue los primeros cheques de viajeros que se inventaron. Y esos eran los caballeros templarios los que hacían esto. Y ellos lo que querían hacer era llegar hasta Tierra Santa y eso empezó en el siglo XI. Por ejemplo, para viajar a París se requería un espacio muy largo, muy lleno de peligros, entonces eso lo que hacía era de alguna manera recolectar ese. Y esto fue uno de los primeros sistemas de banca internacional, la comunicación entre distintos señores de distintos monasterios con un sistema de comunicación obviamente por cartas y todo diciendo, sí, el señor templario, no sé quién, no sé quiéncito, Ricardo de Inglaterra, fue desde acá hasta acá y guardó tanto oro acá, entonces puedo seguir, bueno, eso, y se comunicaban entre ellos. ¿Ok? Eso es de los primeros sistemas de banca internacional del mundo, lo hicieron precisamente esos señores, la Iglesia Católica, hace muchos años. ¿Listo, muchachos? ¿Sí entendieron el ejemplo? Sí, perfecto. Listo. Ya para terminar acá. Casi para terminar, ya estoy casi muy próximo a terminar. Como vimos en todos nuestros ejemplos, el dinero cumple muchas funciones. El primero es ser un medio para cambiar valor y valor, hablo es de valor de uso para usar mercancías entre personas y ayuda a los consumidores a adquirir bienes en ciertos periodos de tiempo. Pero también, pues obviamente es un uso para hacer transferencia entre bienes de consumo entre personas, pero también es un depósito de valor para no consumirlo, como nosotros no consumimos todo inmediatamente, todo lo que producimos inmediatamente, sino que lo guardamos para la posteridad. El dinero nos ayuda a guardar y aumentar la riqueza a través de activos financieros. Por tanto, se reconoce que el dinero tiene como utilidad no solamente el uso directo de intercambio, sino también de depositar valor. Se reconoce además que el uso del dinero actual tiene como costo de oportunidad, es decir, lo que sacrifico por usarlo, es todo lo que yo podría recibir por pues, cuestiones de tasa de interés en el uso de ese dinero. Si lo hubiera ubicado en una cuenta de ahorros o un CDT, en un bono de estado o una acción, el uso de este dinero me cuesta, mejor dicho, lo que sacrifico por usar ese dinero es ese interés que habría percibido por no haberlo puesto acá, de lo que hubiera percibido si lo hubiera puesto en una cuenta de ahorros, en un CDT o en un bono, en un estado, en un bono del estado, en una acción de una empresa. Todo eso que estoy sacrificando es esta rentabilidad que habría recibido. Entonces, la demanda de dinero en una economía es la cantidad del mismo que las personas en ella requieren para poder hacer todas sus transacciones, tanto de consumo como de inversión.
El dinero entonces cumple estos dos objetivos. Es una medida para poder hacer los consumos directos, pero también como una medida para hacer inversiones. Esto es súper importante para lo que vamos a ver la próxima clase. Ya con esto de que el dinero no solamente sirve para el tema del consumo, sino también para la inversión en el futuro, entonces es donde se fundamenta en esta pequeña parte de acá, se fundamenta todo el accionar de la política monetaria de un país, teniendo esto presente, que el país requiere dinero para consumir e invertir, leyendo cuánto se necesita para esto y para esto, ahí es donde un país puede decir, hombre, voy a imprimir más o voy a imprimir tanto dinero, voy a meterlo por la parte de inversión a través de OMAS para la inversión o OMAS para el consumo. Bueno, vamos a verlo más adelante. No, muchachos. Dejamos hasta acá el día de hoy. Un momento. Es que Señor. creo que en esto me demoro más de media hora. Entonces, vean, les voy a pedir el favor. Señor. Dejemos hoy hasta acá, porque esto me demoró mucho. Esto me va a demorar mucho más de media hora, y no quiero dejar esto mucho. Entonces, necesito que lean, que se vean este video si tienen alguna duda, pero que vean el video de la clase pasada. Voy a terminar este tema de la teoría cuantitativa del dinero, y con la clase pasada, ustedes refrescando lo de la demanda agregada, ya voy a agregar la oferta agregada y agregando esos temas del dinero y sus distintos usos. Y ahí, y solo allí, ya terminamos la parte para el parcial número 2. Ya con ese parcial número 2 podemos ver en una clase, la última clase de todas, todo lo que son políticas monetarias, lo que es operaciones de mercado abierto y todo esto, teniendo en cuenta todas estas cosas. Solamente que es que no quiero empezar esto y dejarlo mucho. Y siento que ya se me fue el tiempo. ¿O qué dicen? ¿O nos vamos hasta tarde, pues? No, profe, no hay problema. Sí, ¿Vamos hasta tarde? pues, otra cosita No, sería la próxima porque clase. Ah, bueno. Entonces, gastemos el tiempo que tenemos para resolver dudas. Rubiera nos tenía una duda. sí, profe, le iba a pedir si me podría facilitar la clase pasada. Está en el Classroom. Ok, gracias. ¿Alguien tiene una duda o quiere profundizar en un tema? ¿Quiere que una duda así como la tenía Santiago, como la tenía Juan Carlos? ¿Nada? ¿Qué me quiere hablar de si tiene alguna duda acerca de lo de la reforma tributaria que estaba diciendo ahorita? Esto de la calificación del gobierno, no sé, bueno, del Estado colombiano, de los bonos del Estado. ¿Quién me quiere hablar de eso? ¿Quién me quiere preguntar? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién quiere resolver esto de la reforma tributaria que está pasando? ¿Quién quiere hablarme de eso? O no les interesa el tema. Profe, hay Dígame. una parte en la que usted dijo que el país necesita la reforma porque están en un déficit. ¿Cómo es? Es que no me acuerdo bien. Bueno, entonces, eso lo vimos la clase pasada, pero voy a retomarlo. Y no les voy a mostrar diapositiva porque obviamente me tocaría buscarla. Imagínense, muchachos, que en el 2019, por allá el ministro que presentó esta misma reforma había presentado otra reforma, pero que en vez de cobrar más impuestos, lo que hacía era cobrar menos impuestos. Pero ¿a quién le cobraba menos impuestos? Le cobraba a la banca, a las grandes empresas, y de alguna manera lo que hizo fue cobrarle menos impuestos, y es como prestarle, como decir, vea, ¿sabe qué? Yo le cobro menos, y usted me hace el favor, con eso va a generar más empleo, va a contratar más personal, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la perspectiva del gobierno a prestarle eso? Que después, más adelante,
cuando esta empresa hubiera creado más, más empleos, bueno, esos empleados nuevos hubieran generado más riqueza, le podría cobrar por el lado del consumo y a las empresas volvía a poder a cobrarles más adelante, ¿sí? Y habiendo crecido la producción nacional, hubiera cobrado más impuestos en ese futuro. ¿Qué pasó? Generó un hueco fiscal, un tremendo hueco fiscal. La país ya estaba endeudado y eso lo endeudó más todavía. ¿Qué pasó después? La pandemia, llevamos un año y medio casi de pandemia y no ha podido recobrar esos impuestos y lo necesita por una sencilla razón, porque hay deudas que se tienen que pagar desde antes, ¿sí? Y ya se le incrementaron las deudas y todo eso, para poder ir a organismos internacionales, poder decir, Fondo Monetario Internacional, préstame plata. Ese Fondo Monetario Internacional le va a decir en un momento, pero ojo, oiga, usted ya me dé plata y está atrasado, cuidado, entonces, ¿usted cuándo me va a pagar? Entonces, este gobierno lo que hizo fue, ok, no, entonces mira, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Los impuestos que no le cobré a las grandes empresas, se las voy a cobrar a los ciudadanos de a pie. Eso lo va a cobrar otra vez a empresas grandes ni a los bancos, se lo va a cobrar a los ciudadanos de a pie. Lo que perdió por el lado de prestarle o cobrar menos a las empresas grandes, porque no le prestó a la empresa chiquita, le prestó a la empresa grande y a los ricos, se lo va a cobrar a los más pobres. Entonces, pero lo que está haciendo básicamente es necesita la plata, y es verdad, necesita la plata, necesita sacarla de alguna parte, pero se lo está cobrando al que menos quizá tiene que cobrarle. Oye, Señor, la pregunta es que si el país necesita la plata y tiene un hueco fiscal, entonces, ¿para qué quieren invertir 14 billones en guerra? esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es que este señor llegó con el propósito de decir, no, y él decía, no, es que hay que gastar menos, es un estado que derrocha mucho, es un estado que gasta tanto, y llegó y gasta un poco de plata en aviones y un montón de otras cosas, y subiendo los salarios a los congresistas, y subiendo el número de puestos en el extranjero que se paga con plata de Colombia, salarios del extranjero que se pagan con plata de Colombia. Entonces, ¿dónde está ese discurso que él tenía de que, ay, no, que hay que gastar menos? No, antes está gastando más. Entonces, bueno, yo les decía la clase pasada, ellos tienen Sí. que, para solventar ese hueco, esa pérdida en el superávit presupuestario, tienen que cobrar impuestos, sí, pero ¿a quiénes? Es la pregunta, y se les ha dicho. Y los países, los organismos multinacionales le han dicho, usted tiene que cobrar impuestos a la renta a los más ricos, pero no lo Oye, hacen. Sí, cierto que en el 2019, cuando el ministro, que es el mismo que hace poco salió Carrasquilla, creó la reforma del 2019, quitándole impuestos a los más ricos, pero yo digo que desde el 2019 ya sabían lo que se venía para el 2020. Entonces ahí es donde... hay que tener que presente que todo esto, la pandemia y todo, se vio casi a finales del 2019. Entonces no Sí. sabían. No, quiero creer que no sabían. No, pero ya no, o sea, el Banco Mundial ya sabía lo que se venía para el 2020 desde el 2019. No, de hecho, se presupuestaba que el crecimiento en 2020 fuera relativamente grande. O sea, se esperaba que se recogieran en verdad sus impuestos, esas exenciones de impuestos se recogieran después en 2020, en 2021, pero pues no se puede. O sea, no. La empresa los que tenemos empresas estamos quebrados. Bueno, los que tienen empresas grandes están quebrados, pues. Bueno, si entienden o no, pero que se necesita, y el Estado no puede ponerse a decir, no, es que vamos a dar tanto en matrículas y todo eso, es mentira, mentira, no hay plata para eso. Y si se ponen a decir que es que se va a poner a dar subsidios de no sé qué y no sé qué y renta básica, empeoran la situación,
porque entonces los organismos internacionales que prestan esa plata van a decir, ¿y ustedes dónde van a sacar eso? ¿Y cómo así? Entonces no les Profe, presto. ¿Qué? pero ¿usted no cree que el subsidio de renta básica es como, sería un arma de doble filo? En el Primero, no se sentido, puede pagar, no se puede pagar, no hay no, plata. pero donde sacaron una partida para la renta básica, yo digo que sería un arma de doble filo, porque hablándolo en tema político, el uribismo está ya muy caído, o sea, ya es el fin del uribismo. Y entregando